Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy lo que vamos a hacer es empezar a ver la clase string, una clase muy utilizada dentro de la biblioteca de Java. Esta clase nos va a permitir gestionar cadenas de caracteres de forma inmutable. Las cadenas de caracteres dentro de la biblioteca de Java son un objeto, es decir, son tipo de datos referencia, pero Java las maneja de forma especial, ya que para utilizarlas no vamos a necesitar instanciarlas previamente. Además, cuando nosotros las utilizamos, Java importa directamente el paquete en el cual se encuentra este objeto. Los strings permiten manejar cadenas de caracteres de forma inmutable. Esto quiere decir que cuando nosotros le asignamos un valor a una cadena de carácter tipo string en Java, este valor va a permanecer inmutable, es decir, no se va a poder modificar desde el momento que ha sido creado el objeto hasta su destrucción. Bien, en esta clase denominada testString vamos a crear el método main para trabajar con las cadenas directamente en este método. Vamos a crear una variable de tipo cadena, ¿sí? Y le vamos a asignar un valor. Observen que los valores para la cadena de caracteres se deben colocar entre doble comilla. Así vamos a empezar a experimentar que si queremos obtener el largo de una cadena de caracteres, ¿sí? Nosotros utilizamos el método length. El método length, como observamos, nos devuelve un entero que indica la cantidad de elementos que tiene esta cadena, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podríamos asignárselo a una variable de esta manera, ¿sí? Y si lo queremos observar, simplemente usaríamos el método correspondiente. Observen que programación visual tiene 19 caracteres. También nosotros podemos devolver la posición de la primera aparición de un carácter dentro de la cadena. Nosotros para ello utilizamos el método indexOf, ¿sí? Bien, supongamos que queremos devolver la posición dentro de la cadena de la letra B. Entonces, nosotros vamos a poner así, posición, letra B, ¿sí? Y vamos a pasarle cadena punto indexOf. Y le pasamos el carácter que nosotros queremos eh, identificar. Luego, nuevamente lo mostramos por consola. Bien, observen que la posición de la letra B es 13, ¿sí? Esto quiere decir que la primera posición de la palabra, ¿sí? De la cadena de caracteres es 0, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cadena de caracteres trabaja en la primera posición con el índice 0. Supongamos que nosotros ahora queríamos buscar la posición de la letra, de esta letra, la posición A, ¿sí? La posición A, ¿sí? Entonces nosotros vamos a colocar en indexOf la posición A. Si nosotros ejecutamos esto, fíjense que nos devuelve la posición 5, lo cual no coincide con esta posición, ¿sí? Esta posición debería ser la número 17, porque si la cantidad de caracteres es 19, empieza en 0 y es la penúltima, debería darnos 17, pero nos está dando 5. Esto es porque indexOf nos devuelve siempre la primera ocurrencia del carácter dentro de la cadena de caracteres. Observemos que esta A, ¿sí? Está antes que esta otra A. Por ello nos devuelve la posición de esta, que es la posición número 5, es decir, el sexto carácter. Si nosotros queremos obtener la última, otro tipo de método que sería el last indexOf, ¿sí? Entonces le pasamos la A, ¿sí? Y cuando lo mostramos de esta manera, entonces sí, fíjense que nos va a pasar el número 17. Otro método muy interesante es el char add. Este devuelve el carácter que está en una posición indicada
Entonces, supongamos que nosotros decimos que en una variable char, ¿sí? Carácter la vamos a denominar, vamos a obtener el carácter que se encuentra, ¿sí? En una posición indicada por el número 8, es decir, el noveno carácter de nuestra cadena. Y lo vamos a mostrar por consola. Vamos a decir que muestre carácter. Vamos a ver cuál es el carácter entonces que nos muestra. Evidentemente, el noveno carácter es la C, es decir, esta. Es el método substring, que devuelve una subcadena comprendida entre las posiciones n1 y n2 menos 1. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando nosotros utilizamos el método substring, la posición indicada en n1 le incluye y la posición indicada en n2 no le incluye. Supongamos que nosotros queremos, ¿sí? Nosotros queremos obtener, ¿sí? Simplemente la palabra programación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que utilizar una nueva cadena, ¿sí? La vamos a llamar string subcadena, y vamos a utilizar de cadena, vamos a utilizar el método substring. Como nosotros queremos que en este caso nos devuelva la palabra programación, la primera posición va a ser 0. La primera posición va a 0, porque es la posición inicial. Podríamos utilizar nuestro, nuestro indesof, ¿sí? Podríamos utilizar cadena.indesof y pasarle la letra n. Si nosotros hacemos esto, esperaríamos que nos devuelva la palabra programación. Pero si lo visualizamos por consola, el resultado va a ser el siguiente. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que cuando utilizamos el método substring, la primera posición le incluye y la última posición no le incluye. Entonces acá lo que nosotros deberíamos hacer es, por ejemplo, agregarle el valor 1, ¿sí? A la posición que nos va a devolver la primera ocurrencia de la letra n, nosotros le vamos a sumar 1 y entonces al ejecutarlo, sí nos va a mostrar, ¿sí? Si nosotros queremos mostrar la palabra visual, podríamos utilizar algo similar. Para hacerlo, podemos utilizar lo siguiente. Y entonces mostrarla también. Los métodos toUpperCase y toLowerCase lo que hacen es devolverlo en la cadena convertida en mayúsculas. Podremos nosotros, si queremos, podríamos decir que esto lo muestre, a esta subcadena simplemente la muestre en mayúscula, uppercase, y esta subcadena nos la muestre todo en minúscula, valor original. ¿Ven? Ahí programación la muestra en mayúscula y visual la muestra en minúscula. El método equals va a ser muy importante para nosotros porque nos va a permitir comparar dos cadenas. Y esta va a devolver verdadero si ambas cadenas son iguales. Bueno, entonces lo ejecutamos y fíjense que nos van a devolver que son distintas. Esto lo voy a cambiar yo acá, lo vamos a poner así y lo vamos a ejecutar. ¿Sí? Fíjense que nos dice que son iguales. ¿Sí? Las dos cadenas son iguales. ¿Sí? Acá las muestra una en mayúscula, otra en minúscula, pero siguen siendo iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que acá, ¿sí?
otra subcadena, ¿sí? Después de esto, nosotros vamos a hacer que subcadena sea igual a subcadena punto to lowercase. Si lo ejecutamos, fíjese, nos va a decir que son distintas, porque una está escrita, las dos dicen programación, pero una está en mayúscula y otra está en minúscula. Ahora, si yo utilizo el método equals to ignore case, ¿sí? Nos va a devolver de nuevo que son iguales. El método compareTo devuelve 0 si las dos cadenas son iguales, devuelve menos 0 si la primera es alfabéticamente menor que la segunda, o devuelve mayor que 0 si la primera es alfabéticamente mayor que la segunda. Para probar esto vamos a cambiar un poco, vamos a cortar todo esto, ¿sí? Vamos a partir de nuevo de programación visual, ¿sí? Y vamos a crear otra cadena llamada subcadena, a la cual vamos a denominar programación visual, todo en minúscula, ¿sí? Veamos qué pasa, ¿sí? Vamos a crear un entero, ¿sí? Valor que va a ser igual a cadena punto compare to, ¿sí? Subcadena. Y lo vamos a mostrar por consola, ¿sí? Es decir, valor. Veamos qué sucede si ejecutamos esto. Observen que al devolver los menos 32 significa que la primera es alfabéticamente menor que la segunda, ¿sí? Veamos qué pasa si yo cambio esto así. Vamos a utilizarlo de nuevo, run file, ¿sí? Y nos devuelve 32 en positivo, quiere decir que la primera es alfabéticamente mayor que la segunda. Si nosotros colocamos, ¿sí? Así, nos va a seguir dando distinto, ¿sí? Nos va a seguir dando que la primera es mayor alfabéticamente que la segunda porque no son exactamente iguales. A ver, si pongo esto así, no va a devolver 0 porque son alfabéticamente iguales. O sea que este método nos va a permitir a nosotros para determinar si una cadena de caracteres es mayor o menor que la otra. Y el value of es un método estático que convierte el valor n a un string. N puede ser cualquier tipo, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, una variable entera denominada número y le pongo el valor 123, yo puedo obtener la cadena, ¿sí? De esta manera, usando el método valueOf, ¿sí? De string y pasándole num. De esa manera yo puedo, por ejemplo, mostrar el valor, ¿sí? Que nos va a devolver el valor en cadena. Hasta aquí hemos visto algunos métodos de string. Con esta práctica podemos trabajar con los otros métodos y deducir cómo funcionan. También tenemos que tener en cuenta que las cadenas de caracteres que nosotros ingresamos dentro de una variable tipo string poseen lo que se denominan secuencias de escape. Estas secuencias de escape permiten generar, por ejemplo, si colocamos dentro de la cadena de carácter una barra n, permitir mostrar un salto de línea. Si usamos una barra t, usar el tabulador, ¿sí? Y como nosotros utilizamos como indicador de secuencia de escape la barra invertida, cuando necesitamos imprimir por consola una barra invertida, tenemos que colocar dos veces la barra y lo va a tomar como secuencia de escape. Lo mismo va a suceder con las comillas dobles y las simples. Como nosotros creamos las cadenas de caracteres, nosotros las creamos utilizando doble comilla para representar la doble comilla dentro de una cadena de carácter, vamos a tener que utilizar la barra doble comilla y lo mismo con la comilla simple. Después tenemos la secuencia de escape barra R y barra B, ¿sí? Que nos permiten un retorno de carro, pero solamente en modo administrador. Y lo mismo sucede con el borrado a la izquierda, ¿sí? En el modo solo administrador, es decir, usando la consola. Voy a mostrar barra N, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto lo voy a sacar. Y acá, en lugar de
es mostrar valor, voy a mostrar cadena, y entonces fíjense que se va a mostrar de esta manera, ¿sí? O supongamos que yo quiero colocar esto así, run file, fíjense que me lo va a mostrar separado por una tabulación, ¿sí? Suponga que yo quiero poner así, entonces fíjense que cuando ejecute de esta manera, me va a permitir mostrar la palabra visual con doble comilla. Lo mismo sucedería con la comilla simple, ¿sí? Y fíjense que como estamos trabajando en modo administrador, yo podría, por ejemplo, poner esto acá, B, y si lo ejecuto, ¿sí? Fíjense que me quita me borra una letra, ¿sí? De lo que se visualiza por la B. Pero esto funciona solamente en modo administrador, ¿sí? En cambio, si yo utilizo esto así, R, en modo administrador, ¿sí? Vamos a ver que me borra todo lo que hace, todo lo que está adelante, pero funciona solamente en modo administrador, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado con este tutorial. En el siguiente video lo que vamos a hacer es mostrar cómo darle formato a un resultado de un string.